Hola amigos y amigas, somos estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, de la Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Financieras, en el proceso de nivelación para la carrera de Economía. El día de hoy les queremos hablar sobre un tema muy importante, el cual es la estadística y la probabilidad en la economía. Estadística y probabilidad en la economía. Se dice que la estadística es la ciencia que recoge, analiza y ordena los datos de una muestra extraída de una población, y gracias a esa muestra podemos obtener el cálculo de la probabilidad, que se encarga de hacer la indiferencia en aquella población. Es el conjunto de los indicadores numéricos que caracteriza diferentes aspectos de la vida social, incluyendo la producción, relaciones públicas, etc. Esta ciencia tiene diversas aplicaciones, de las cuales es posible expresar una enorme utilidad en los aspectos económicos y naturales con ayuda de indicadores. El precursor de la estadística económica fue en el siglo XVII. Su máximo exponente fue William Pettit, a quien Karl Marx considera el creador de la ciencia, sin olvidar que Gregory King, que también fue el índice socioeconómico en la sociedad que se calculó aproximadamente. La sociedad económica necesita estadística, con la ayuda de la cual se formula el plan de desarrollo económico, se supervisa su control de ejecución, se determinan las necesidades de recursos regionales y se determinan las reservas económicas en todos los niveles. Además, la estadística es una herramienta muy importante para comprender el comportamiento económico a varios niveles, ya sea empresarial, municipal, provincial, nacional o internacional. El conocimiento de la estadística económica puede ayudar en la toma de decisiones, aplicando políticas económicas propuestas por los países para orientar a la sociedad, así como trazar una estrategia para el desarrollo de cada país, en base a los planes que tengan en las cuentas de las condiciones actuales. Muchas gracias. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es un área de la matemática que se ha convertido en una herramienta poderosa para entender aquellos fenómenos que no pueden describirse con leyes deterministas. A modo de ejemplo, cuando lanzamos una moneda al aire, no sabemos predecir si el resultado es cara o número. Sin embargo, tenemos la certeza que la frecuencia relativa de cara será de 50%. Como nos podemos dar cuenta, la probabilidad se refiere a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso. Su noción viene de la necesidad de medir la certeza o duda que un suceso dado ocurra o no. Vamos a hablar sobre el tema de ¿para qué sirven las probabilidades? La teoría de la probabilidad es un instrumento muy útil para predecir la frecuencia de lo que ocurre en ciertos fenómenos, por lo que se utiliza frecuentemente en la ciencia exacta, como la física y la matemática. Con los pasos de los signos de la movilidad de los tiempos, el estudio de la probabilidad se ha asociado a la estadística y, por supuesto, a la finanza. Vamos a ver cuántos tipos de probabilidades hay, y son 3. Las objetivas y subjetivas, y las básicas, la empírica y frecuencias. Vamos a hablar sobre ellas, a ver qué es lo que significa cada probabilidad. La probabilidad es básica. La probabilidad se basa en conocimientos previos del proceso implicado, y en el caso que más simple de cada resultado, el igualmente probable. La oportunidad de ocurrencia es un evento que se define a la ecuación. Vamos a hablar sobre las probabilidades empíricas. Los resultados se basan en los datos objetivos, no con el conocimiento previo del proceso. Vamos a hablar sobre la probabilidad subjetiva. Se distingue a los dos en lo que la oportunidad subjetiva es diferente a la persona a otra persona. Vamos a hablar sobre el otro tema, que es la probabilidad en la relación de la economía. Al emplear la probabilidad a través de muchos cálculos, una persona puede anticipar ciertos fenómenos, es decir, que de acuerdo a las observaciones se sujetan a una situación. Es aquello que gracias a la teoría de las movilidades
un economista es capaz de aprender de ellas, o conocimientos sobre lo que el espacio muestral se puede hacer la diferencia en las operaciones financieras. A continuación les voy a presentar un ejercicio práctico de lo que es la probabilidad. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado? Dado eso, para obtener ese resultado debemos aplicar la fórmula de la probabilidad. P es igual al número de casos favorables sobre el número de casos totales. Vamos a analizar la pregunta para poner en práctica la fórmula. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 5? Para poner la fórmula en práctica debemos poner la P de probabilidad. Vamos a encontrar X producto que va a ser igual a 5. Y esto va a ser igual. ¿Cuál es el número de casos favorables? ¿Cuántos números 5 tenemos en el dado? Que es uno solo. Así que el número favorable va a ser el número 1. Sobre los casos totales. ¿Cuántos números en total hay en el dado? Son 6. Porque cualquiera de esos números puede salir al tirar el dado. Al realizar esta división, vamos a obtener el número de 0,1667. Pero a la hora de presentar la probabilidad, lo necesitamos en porcentaje. Este número ya no lo vamos a tener en decimal, sino lo vamos a tener en porcentaje. Y su porcentaje va a ser de 16,67%. Y este es el resultado de la probabilidad. O sea, que el 16,67% vamos a tener de posibilidades para obtener un 5 en el dado. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Ganchoso y les vengo a enseñar un ejercicio de probabilidad con relación a la economía. Entonces tenemos el siguiente ejemplo con el cual vamos a poder realizar, como lo observan de esta manera, el cual en resumen dice que una compañía desea actualizar su sistema de computación, lo cual pide a un ingeniero que evalúe el sistema, recibiendo así una probabilidad favorable de 0.65, mientras que la probabilidad de que la compañía actualice su sistema viene dada en 0.85. La pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que la compañía actualice su sistema y reciba una evaluación favorable, por lo cual hemos planteado los siguientes datos. La probabilidad de una evaluación favorable es de 0.65, mientras que la probabilidad de que la compañía actualice su sistema viene dada en 0.85. Como ven, también hemos puesto en los datos lo que es la pregunta, que es lo que queremos hallar. Entonces tenemos lo siguiente. Para este problema tenemos que es una probabilidad condicional, lo cual hemos planteado la fórmula. Probabilidad condicional es igual a probabilidad conjunta sobre probabilidad marginal. Ahora, esto que tenemos aquí es A, que vendría a dar siendo la actualización que se menciona en el ejercicio, y F sería la evaluación favorable. Reemplazando esta fórmula que tenemos aquí arriba con los valores que nos ofrece el ejercicio, nos quedaría de la siguiente manera, la cual se leería como probabilidad de A dado a F es igual a probabilidad de A dado a F sobre probabilidad de F. Entonces, reemplazando esta fórmula, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a reemplazar lo que dice probabilidad de A dado a F, lo cual le vamos a poner el 0.85 que se había mencionado anteriormente. Y en lo demás,
también vamos a lo que es a cambiar donde dice probabilidad de F, que nos quedaría igual a 0.65, lo cual se leería de la siguiente manera: 0.85 es igual a probabilidad de A dado a F sobre 0.65. Siguiendo con el procedimiento, comenzamos a resolver de la siguiente manera. Donde dice probabilidad probabilidad de A dado a F, lo cambiamos a antes del igual y este valor lo pasamos al otro lado a multiplicar, lo cual quedaría de la siguiente manera: probabilidad de A dado a F es igual a 0.85 por 0.65, lo cual nos quedaría un total de 0.55. Entonces, ese 0.55 vendría a dar siendo la probabilidad de que la compañía reciba su actualización de sistema operativo y a la vez una evaluación favorable.